Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alfaro y el día de hoy pues vamos a grabar un tipo podcast repasando un tema que es el uso racional de narcóticos. Estoy acá con un compañero que es Antonio Cerda y mañana vamos a presentar, entonces vamos a platicarles sobre este tema. ¿Estás grabando, güey? Sí, No, no me grabes, güey. nada más escucha tu voz. Bueno, vamos a iniciar hablando pues del dolor. Es importante definir el concepto, que pues el dolor sabemos que va a ser un estímulo irritante, un estímulo incómodo hasta cierto punto que va a recibir nuestro organismo. Ya hablando sobre las vías sensitivas del dolor y el cómo funcionan los mecanismos, pues hay otro video que es el de vías somatosensitivas del dolor, que si no lo han visto pues se los recomendamos que los vean. Y aquí en esta presentación nos basamos en unas guías específicas que hablan sobre el uso de estos fármacos. Entonces vamos a tener primero esta tabla que habla sobre el dolor somático contra el dolor neuropático. El dolor somático generalmente pues va a ser muy evidente, se puede localizar, es muy referido por los pacientes, el paciente pues es capaz de mencionarnos en dónde se encuentra y va a ser, el paciente tiende a relacionarlo con algunas otras ocasiones en el que lo haya sentido, mientras que el dolor neuropático va a ser como el que resulta de lesiones o alteraciones en vías nerviosas periféricas o centrales. En este dolor, pues generalmente pues no, o sea, no hay un estímulo muy claro, es muy difuso, el paciente no puede como localizarlo y pues es un dolor muy extraño, un dolor que el paciente no lo ha tenido previamente. Síguele, Sukis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la escala energética de la OMS. La escala energética de la OMS es una escala que fue diseñada por la OMS. Esta es escalonada, es individual y pues nos habla sobre los medicamentos que nos pueden ayudar a reducir de cierta manera el dolor, que ya nos habló nuestro compañero Enrique. En este vamos a hablar, tener como principal los medicamentos no opioides. Tenemos a los opioides débiles en el segundo escalón y a los opioides fuertes en el tercer escalón. Estos se van a usar conforme, como ya lo he mencionado, es escalonado. ¿Por qué? Porque se van a usar solo si el medicamento del escalón anterior no funcionó. Y pues es más que nada mencionarlo, a veces, para mencionarlo. Sí, o sea, se van usando, pues sí, como por nivel, ¿no? Si el primero no funciona, pues se pasan al segundo y así. Y cada escalón pues tiene como ciertos ejemplos de medicamentos en especial. Exacto. Y ya, bueno, vamos a la siguiente parte que pues habla sobre la atención farmacéutica del dolor. La atención farmacéutica del dolor se va a definir como una provisión responsable a la farmacoterapia con el propósito de alcanzar ciertos resultados muy específicos para que mejoren la calidad de vida de cada paciente. Y esos resultados va a ser la curación de la enfermedad, la eliminación o reducción de los síntomas, la interrupción bueno, aquí lo menciona como enlentecimiento, que pues que reduzca el tiempo de un proceso patológico y la prevención de una enfermedad o de alguna sintomatología. Esto pues se usa más que nada como como mera clasificación. Y bueno, ya hablando sobre la farmacología clínica del dolor, vamos a encontrar que se va a dividir en dos, que es la de los AINES y la de los opioides, que en este caso pues nos interesan más de los opioides. Entonces ya, ahora sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la farmacología clínica de los AINES. Esta, pues, los AINES van a ser usados como terapia para el dolor leve. Estos, como ya sabemos, son de venta libre y pueden combinarse con los opioides. Estos se van a combinar con los opioides normalmente solo si el paciente presenta mucho dolor. Deben de ser evitados en pacientes que tengan problemas con plaquetas, es decir, en pacientes trombocitopénicos. Y hay que recordar que los AINES se van a usar van a tener un principal factor de riesgo, que es la toxicidad gastrointestinal. Y pues, ¿en qué momento se van a usar los AINES? Pues se van a usar en condiciones donde el paciente se encuentre en un estado de altamente inflamatorio, donde el paciente presenta un dolor agudo o crónico, ya sea leve o moderado. Se va a usar como un analgésico que va a ser asociado a opioides y se va a usar en enfermedades que tengan exceso de prostaglandinas en la zona de dolor. Ok. Y bueno, tenemos aquí pues esta tablita que pues, o sea, pues sí, esta tabla más que nada habla sobre los efectos colaterales de los AINES, ya viene muy bien clasificada.
Sí, No sé aquí es qué. lo que les mencionaba, de que casi todos los efectos secundarios pues van a ser dirigidos a lo gastrointestinal, como por ejemplo ahí está la irritación gástrica, la ulceración gástrica, pero pues también llegan a causar otros tipos de efectos adversos más graves, como la disfunción renal o la disfunción hepática. Ok. Respecto a la farmacología clínica de los opioides. Ok, pues estos se van a clasificar en tres, que van a ser los agonistas puros, los agonistas parciales y los agonistas antagonistas. Aquí como ejemplos de los agonistas puros, que son los más comunes, pues tenemos la morfina, la codeína, la oxicodona, esos pues son como principales, ¿no? Y pues ahí tenemos muchos otros, pero esos son como que los más usados. Ok. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de dolor según la sensibilidad de los opioides. Aquí esta guía nos lo divide en tres, principalmente un dolor que no responde a opioides, que puede ser un espasmo muscular, distenesias o puede ser un dolor tipo lacinante. Puede ser también la segunda clasificación, que si responde parcialmente a los opioides, que puede ser un dolor por metástasis óseas, es un dolor por compresión nerviosa, como los casos de una hernia, incluso una hipertensión intracraneal. Y ya el tercer nivel, que sería pues como el más grave, que es, pues, digo, el más ligero, perdón, que es cuando realmente pues sí responde a los opioides, que pues es generalmente un dolor primario por exceso de nocicepción y pues un dolor visceral también podría ser. Y ahora hablando sobre contraindicaciones generales de los opioides, estos hay que saber que van a tener contraindicaciones pues Generales. generales y van a tener contraindicaciones absolutas, como por ejemplo la depresión respiratoria aguda y los procesos obstructivos de vías respiratorias. Estos se van a usar en dosis reducidas en pacientes que tengan hipotiroidismo, asma, pacientes que se encuentren en shock, pacientes que tengan hipotensión, etcétera, etcétera. Ok. Y entonces, después reacciones adversas reportadas en medicamentos y opioides. Bueno, reacciones adversas van a ser dependiendo de las dosis o del medicamento. En este caso, pues tenemos que las dosis normales, a dosis normales de medicamento podemos tener efectos adversos tipo náusea, vómito, estreñimiento. Pero ya a dosis elevadas podemos llegar a tener algún tipo de hipotensión, alguna depresión respiratoria o incluso una insuficiencia circulatoria. Pero en sobredosis de este medicamento, pues ya podemos llegar a tener alguna rhabdomiólisis que puede llegar a una insuficiencia renal, que nos puede llevar a una posterior coma y la muerte. Y pues aquí mencionaba algunos ejemplos, como por ejemplo el fentanilo, la morfina y la metadona. El fentanilo pues puede causar hipotensión, la morfina te puede causar alguna reacción adversa tipo rigidez muscular, prurito, edema, y la metadona te puede causar depresión respiratoria mayor. Ajá, eso también es bien importante, ¿no? O sea, de que cada medicamento va a tener como reacciones adversas muy específicas, tanto del medicamento, no solamente como del grupo, sino, pues sí, muy individualizadas, pues. Y ya hablando de las interacciones farmacéuticas, estas se producen porque hay una incompatibilidad entre los fármacos o puede ser porque modifican sus condiciones de estabilidad cuando dos o más medicamentos pues son mezclados incluso físicamente antes de administrar. Entonces pues esta incompatibilidad va a causar interacciones farmacocinéticas que pues estas pueden ocurrir cuando las características de disposición de un fármaco, como su absorción, su distribución, su metabolismo o incluso su excreción, van a ser influenciadas por las características de otro. Luego vamos a encontrar las interacciones farmacodinámicas, que estas van a ser dos fármacos que van a buscar llegar al mismo receptor, que pues eso va a alterar la respuesta de la acción del otro fármaco que no haya podido llegar a ese receptor. ¿Por qué? Porque pues los dos están actuando donde mismo, entonces va a limitar el trabajo o la eficacia del otro. Y por último vamos a tener los mecanismos de interacción entre medicamentos de importancia clínica, que estos pues van a ocurrir antes de su administración, puede ser por interacciones
farmacéuticas, por alguna incompatibilidad entre medicamentos, por la estabilidad del medicamento, o que ocurran también después de su administración, lo cual pues ya van a tener interacciones farmacológicas en el tracto gastrointestinal, en el plasma, en el hígado, en el riñón, donde sea que se metabolicen, y pues eso va a afectar pues a su vez a la absorción, metabolismo, excreción, distribución. Así como podemos encontrar pues las interacciones farmacodinámicas en órgano blanco, que va a ser ahí ya una alteración en el enlace receptor, alguna inhibición enzimática o la falta de competitividad que mencionábamos antes. Y bueno, aquí está esta tabla, la cual pues nos va a decir pues ciertas interacciones entre medicamentos opioides y de uso común. Por ejemplo, aquí tenemos la morfina, que si actúa con el diazepam, se va a retrasar la absorción del diazepam. Si la morfina se combina con AINES o antipsicóticos, el paciente va a presentar mioclonías, puede aumentar su incidencia. Entonces, bueno, esta tabla está muy clara por si les sirve tenerla ahí guardada. Y hablando sobre la mezcla de medicamentos parenterales, van a haber también unas indicaciones para que pueda pues generarse una infusión parenteral. Puede ser en casos de disfagia o de oninofagia, en casos de que no puedan tomar los medicamentos pues por vía oral debido a alguna deficiencia. Puede ser en casos de náuseas persistentes y vómitos, en la presencia de una obstrucción intestinal y demás. Y vamos a ver qué más podría ser importante de aquí. Motivos de mezcla de medicamentos parenterales. Estos es cuando hay dificultad por un acceso venoso en la combinación de fármacos empleados en cuidados paliativos. Estos generalmente pues hay como esquemas ya muy específicos, por ejemplo, de metoclopramida y atropina, o metoclopramida y morfina. Y ya estos cuidados paliativos se tienen que llevar un control y ciertos ajustes cada 24 horas. Y factores que afectan la compatibilidad y estabilidad de medicamentos. Esto es el orden en que se van administrando los medicamentos, que eso también tenemos que tener cuidado. Y por último, la incompatibilidad, que pues era, por ejemplo, hay cierta incompatibilidad muy conocidas en los opioides cuando hay una infusión parenteral. Por ejemplo, en el fentanilo, este es completamente incompatible con el tiopental o con la metoexital. Y así vamos a encontrar de varios medicamentos. Bueno, ahora como ya nos han estado hablando de la mezcla de medicamentos parenterales, esos van a tener ciertas indicaciones para meterlos de una manera parenteral. Pues aquí tenemos de que el paciente tenga disfagia o odinofagia, que el paciente tenga incapacidad de tomar medicamentos por medio de la vía oral debido a alguna deficiencia grave, que el paciente tenga síntomas graves o se encuentre inconsciente, que el paciente tenga náusea persistente y vómito, y pues ya en casos graves pues que el paciente llegue a tener alguna presencia de obstrucción intestinal, o que el paciente ya esté tomando una gran cantidad de tabletas, por lo cual pues, para hacerlo más cómodo pues ya se lo aplicamos de una manera parenteral. Okay. Ahí vamos a modificarlo. Ahí está. Ok, pues los motivos por los cuales se puede llegar a mezclar los medicamentos parenterales pueden llegar a ser por dificultades con el acceso venoso, porque por los múltiples fármacos que llegan a requerir alguna administración para que hagan efecto en corto plazo, y estos se van a mezclar en pacientes que requieran una infusión continua. Okay. Sí, pues estos más que nada son los que les mencionaba, los puntos de acá, ya así más descritos pues. Y pues aquí hay algunos ejemplos de medicamentos que se pueden combinar de manera parenteral. Pues aquí está el haloperidol con el midazolam, la metoclopramida con la atropina, la metoclopramida con la morfina y glicopirrolato,
hidromorfina y clonidina, metoclopramida, midazolam y morfina, etcétera, etcétera. Muy bien. La madre, ¿esta también es mía? Sí. Ok. Factores que afectan la compatibilidad y estabilidad de los medicamentos. Ok. Factores que llegan a afectar la compatibilidad, pues puede ser el orden de adición de los medicamentos. Puede que metamos uno primero y después ya no puede llegar a causar algún tipo de reacción adversa debido a que no fue en el orden que está especificado. Pues la temperatura en la cual se realiza la infusión. Pues si le ponemos algún diluyente que no sea agua, pues si tiene algún efecto adverso con el tipo de medicamento o alguna sustancia química de la cual está hecho el medicamento, el pH y pues cosas así. Y pues aquí tenemos por ejemplo una incompatibilidad que es muy común, que es el fentanilo, que aquí hay ciertas sustancias con las cuales es totalmente incompatible, como por ejemplo el tiopental sódico, el metoxital sódico y el fluoracilo, ya que por ejemplo el fluoracilo descompone al fentanilo, entonces pues ya no serviría de nada el medicamento. Y pues otro ejemplo tenemos a la hidromorfona, que es y es incompatible con el hidrocloruro de minociclina debido a que cambia de color amarillo pálido a verde claro. Sí, o sea, estas son indicaciones que marca la guía y pues ya, si quieren verlo más a fondo, pues ya lo, lo buscan aquí y ya. Bueno, ya vamos al otro. Vamos a tener también otras incompatibilidades, por ejemplo, el caso de las morfinas. Ya no nos metemos mucho en esto, ya, o sea, son cosas ya muy específicas que realmente, pues, a menos que estés buscando eso, pues ya te tienes a leer esto y ya, de ahí lo sacas. Y bueno, aquí tenemos también una tabla muy concreta que nos habla sobre las potencias analgésicas de los opioides. Y por ejemplo, en la primera columna nos pone los opioides. Nos habla sobre la potencia administrados por vía oral, la potencia parenteral, podemos ver la comparación y pues la duración de su tiempo de acción, su vida media. Y acá en esta otra vamos a tener como una tabla para poder convertir las dosis equianalgésicas de los opioides. Ya tenemos aquí nuestros opioides, la forma para poderlo cambiar por un nuevo opioide. Por ejemplo, si queremos cambiar la codeína a morfina vía oral, pues se tiene que dividir por 10. Si queremos cambiar tramadol por morfina, lo dividimos entre 5. Y así para que sea más fácil tener una administración de estos fármacos. Hay un concepto también muy interesante que es la opiofobia, la cual pues como su nombre lo dice es un temor irracional a que los pacientes desarrollen una adicción. Cuando generalmente se recetan estos medicamentos hay muchos estigmas, entonces los pacientes tienden a tener miedo por este tipo de tratamientos, porque se vayan a hacer pues la adicción o que vayan a presentar ciertas reacciones adversas como lo de la depresión respiratoria, alucinaciones. Y entonces incluso aquí también ya hay un tema muy importante que pues es el tema, pues ya temas legales que no mencionaremos porque luego YouTube nos echa en cara pues hablar de esos temas. Ok, y ahora como ya nos han mencionado, una cosa es el miedo y otra cosa ya es cuando el paciente ya tiene una dependencia o cuando ya el paciente ya es adicto a los opioides, por ejemplo. En estos pues va a haber bueno, o sea, cuando el paciente le quitas los opioides y el paciente ya tiene una dependencia o es adicto, pues el paciente va a empezar a presentar un síndrome que se llama síndrome de abstinencia. Ese se va a manifestar como por medio de ansiedad, irritabilidad, escalofríos, oleadas de calor y pues ciertos síntomas que nos van a decir que el paciente está entrando como en una especie de desintoxicación que le está requiriendo a él que consuma más opioides para recuperar su estado normal. Y ya por último tenemos que todas estas guías pues se regulan por ciertas normas sanitarias y pues para la administración de esto, bueno, para la receta de estos medicamentos pues se tiene que poner todas estas características que vemos en pantalla. Y pues bueno, sería todo por el tema. Gracias, Antonio.
y esperamos que les haya servido y muchas gracias.